Hola queridos amigos y hermanos, hoy estoy de nuevo con ustedes para tener un tema bíblico. Hoy vamos a estudiar eh, la continuación del tema que llevamos de las 4 grandes bestias, y hoy vamos a hablar de los 10 reinos, en los cuales fue dividido el Imperio Romano. Pero antes de comenzar este tema, vamos a tener una palabra de oración. Los invito a los que escuchen este tema que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. De nuevo, Padre misericordioso, para pedirte el Espíritu Santo, que sea el que descienda con poder a este lugar, tome mi corazón, mi mente, mi cerebro, Padre misericordioso, toda mi vida, bendito Dios, para que tú puedas expresar la palabra y que todos los que hayan de escuchar este tema, Señor, sean bendecidos, bendito Padre y Rey Celestial, para que sean edificados y que cada día se preparen para el reino de los cielos. Pedimos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo, que si hay algún prejuicio en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, tú lo quites, bendito Dios, de manera que tu palabra sea comprendida y que pueda, bendito Dios, realizar ese cambio que tú necesitas y que debemos de reconocer, y que seamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y que tú quieres un pueblo para el reino de los cielos. Y por medio de este canal, Adventista Sana Doctrina, tú estás escogiendo tu pueblo, a los que quieran ser elegidos para el reino de los cielos. Te pedimos el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles y tu presencia en este lugar y en cada uno de los hogares y lugares donde van a escuchar este tema. Te lo pedimos todo y te lo rogamos, rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos y hermanos, como lo venimos estudiando acerca de Daniel, capítulo 7, y el versículo 8 dice de la siguiente manera: mientras yo contemplaba, vamos a leer el versículo 7, dice: después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi delante de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hoy vamos a estudiar acerca de los 10 cuernos. En Daniel capítulo 2, versículo 41, nos habla de lo siguiente: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro. Un reino dividido. O sea, estamos estudiando acerca de la cuarta bestia. La cuarta bestia era del Imperio Romano, que reinó desde el año 168, cuando invadió el imperio de Grecia con los 4 generales, que fueron reducidos a 3. Luego todo esto se fue disolviendo, este imperio de Grecia, y entonces surgió el Imperio Romano, históricamente en la historia. Y vemos que de este Imperio Romano, al rendir a los griegos en el año 168, ya surgió como imperio, y reinó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y dice en Daniel 2 que este reino, o sea, las piernas de hierro, este reino sería dividido, y vemos que los dedos de los pies tienen 10 dedos. Entonces vemos que el imperio se dividiría en 10. En Daniel capítulo 7, versículo 7, nos habla de esta bestia, de las piernas de hierro, pero ya nos habla en Daniel capítulo 7 de una bestia, o que no se podía comparar, tenía comparación, pero la Biblia la compara como con un dragón.
Y la palabra de Dios nos habla que tenía esta bestia tenía 10 cuernos, tenía 10 cuernos, o sea, la división del imperio que romano. Daniel dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y menuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que había antes, y tenía 10 cuernos, esos 10 cuernos. Y Daniel 7, 23 y 24 nos dice, dijo así, la cuarta bestia, o sea, el imperio romano, será un cuarto reino, el cual en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Ya vimos cómo fue cuando tomó al último los Seleucidas, y cómo verdaderamente derrocó al imperio griego con los generales que habían quedado. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, del imperio romano, se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derivará. Hoy vamos a tratar de estudiar esto que hemos leído acá. Entonces, 10 cuernos. Como lo dice Daniel 7:24, dice 10 cuernos. O sea, según la explicación, son 10 reyes. Estos 10 reyes, recordemos que las 4 bestias, Daniel 7:17, nos dice de la siguiente manera, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, las bestias significan reinos, los cuernos también significan ¿qué? O simbolizan reinos. En Daniel 7:23 nos habla de los cuernos, y Daniel capítulo 7, versículo 3 dice, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Entonces las bestias y los cuernos simbolizan reinos o reyes. Entonces son paralelos con los 4 imperios del capítulo 2 de Daniel también, y existe la misma razón para entender que estos 10 reyes son también 10 reinos, así como los 4 cuernos del macho cabrio, o que son también 4 reinos, como lo dice Daniel 8:22. Dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces vemos claramente que las bestias, los reinos, los cuernos simbolizan reyes, simbolizan reinos, simbolizan poderes. Entonces vemos que tanto el cuerno pequeño como son reinos, poderes que gobiernan. Entonces, las invasiones sucesivas de numerosas tribus germánicas que penetraron en el Imperio Romano, y el reemplazo de este por varios estados separados o monarquías, son hechos bien comparadas por la historia. Entonces vemos que por la historia se conoce, como he venido hablando, la Biblia se interpreta con la historia, porque desde Daniel comienzan los 4 imperios, comienzan los reinos, y hasta el final de ¿qué? De todo. Entonces vemos que esto es comparado con la historia, y cuando lo comparamos con la historia, entonces vemos que la Biblia va guiando la historia. Entonces, ¿quiénes son estas 10 tribus o estos 10 reinos en los cuales se dividió el Imperio Romano? Debido a que por lo menos una veintena de tribus bárbaras invadió el Imperio Romano, los comentadores han confeccionado varias listas de reinos establecidas en el territorio del imperio. Entonces, vamos a mirar la siguiente lista de ellas, que es la que, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros miramos y lo comparamos con la historia y con los pueblos o con las ciudades de Europa Occidental, que es el imperio que fue dividido en 10, que fue la Europa Occidental, y lo podemos comprobar en la historia y cómo están establecidas hoy en día. Entonces vemos claramente, vamos a mirar quiénes son estas 10 tribus bárbaras, o cómo se llamaban. Entonces estas 10 tribus bárbaras se llamaban ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, alemanes, anglosajones, érulos, lombardos o
y burgundios o borgoñeses. Algunos prefieren poner a los hunos en lugar de los alemanes. Sin embargo, los hunos desaparecieron pronto, sin dejar un reino establecido. Este periodo fue grande en grandes trastornos, confusión y cambio, y durante él muchos estados lograron su independencia. Entonces vamos a mirar que la Biblia nos habla de estos 10 reinos establecidos ¿en dónde? En la Europa occidental. Entonces, estos 10 reinos, entonces, los anglosajones, ¿a quién representan o qué país de la Europa occidental representa? O que en este momento se puede mirar en la Europa occidental, Gran Bretaña. Esos son los anglosajones. Gran Bretaña. ¿Existe Gran Bretaña? Sí. En Francia, o sea, los francos, Francia. ¿Existe Francia en Europa occidental? Sí. Alemanes, Alemania. ¿Existe Alemania en Europa occidental? Sí. Entonces vemos borgoñeses, Suiza. ¿Existe Suiza? Sí. Lombardos, Italia. ¿Existe Italia? Sí. Visigodos, España. ¿Existe España en Europa occidental? Sí. Ostrogodos, destruidos. ¿Se ha oído hablar de los ostrogodos? No. Vamos a mirar ahorita cómo fueron destruidos. Los suevos, Portugal. ¿En Europa occidental está Portugal? Sí. Los vándalos, destruidos. ¿Se oye algún nombre de los vándalos en Europa occidental? No, porque fueron destruidos. Los érulis, destruidos. ¿Se oye alguna cosa de estos reinos? No. Entonces vemos, pero de los 7 reinos que quedaron, sí se habla, porque vemos que fueron, dice la profecía, que 10 fueron, ¿qué? Destruidos. Entonces, la profecía dice de estos 10 reinos, en los cuales se dividió la Europa occidental en el año 476. Y vamos a mirar cómo fueron divididos estos reinos. Entonces, de la siguiente manera fue invadida, entonces, Europa occidental. La Europa occidental fue invadida por 10 tribus bárbaras y comenzaron a invadir. Y entonces dice la palabra del Señor muy claramente en Daniel 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los 10 cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces vemos que de estos 10 reinos que se dividió la Europa occidental, dice que se levantó un cuerno pequeño, que también simboliza un reino o un poder, y derribó a 3 reinos de ellos. Y vemos que Daniel 2:41 nos habla de este reino dividido, que la Europa occidental se dividía, y los dedos de los pies tienen 10, entonces 10 reinos. Entonces con los cuernos que aparecen en la bestia, entonces 10 poderes, o sea, 10 reinos. Y dice que él se levantó un cuerno pequeño y que derribó a 3. Vamos a mirar cómo fue esto y a quién representa este cuerno pequeño. Entonces dice muy claramente la palabra de Dios. Otro cuerno pequeño. Daniel 7:8 y el versículo 24 nos dice de la siguiente manera. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vamos a ver la diferencia y vamos a ver por qué, cómo los derribó. Entonces, mejor otro cuerno, un pequeño cuerno, aunque pequeño al comienzo. Este cuerno es descrito posteriormente como más grande que sus compañeros. Se verá que esto simboliza la continuación del poder romano mediante la Iglesia romana. De las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral
en la forma gigante de la iglesia romana. ¿A quién simboliza este cuerno pequeño? A la iglesia o al sistema católico romano. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla y vamos a ver cómo fue que surgió. Vemos claramente que anteriormente y la mezcla que hubo en Daniel 2, que se mezcla la iglesia con el ¿qué? Con el Estado. Y entonces dice que en esa iglesia habrá algo de el hierro. El hierro es la institución política de la nación. Entonces es una continuación, pero ya con una mezcla de la simiente o del barro que simboliza la iglesia y que se mezcló con ¿qué? Con el Estado, y que a 3 reyes de esos 10 que se aparecieron, entonces fueron derribados. 3. Dice, delante, Daniel capítulo 7, versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos delante. Es la palabra delante, es el arameo kodam, palabra que se usa frecuentemente en Daniel, que significa antes o en lo que atañe al tiempo, en presencia de. La frase delante de él puede interpretarse para darle lugar a él. O sea, que estos reinos, hubieron 3 reinos arrancados para poder darle lugar al que era el cuerno pequeño, porque estos 3 cuernos le estorbaban a este cuerno pequeño para poder surgir y para poder ser lo que llegó a ser en la Edad Media un poder político y religioso, poder religioso y político. Entonces dice, el cuerno pequeño es un símbolo de la Roma papal. En consecuencia, en que los 3 cuernos fueron arrancados, simboliza la destrucción de 3 de las naciones bárbaras. O sea, los érulos, los vándalos y los ostrogodos eran 3 tribus bárbaras. Entre los principales obstáculos que se les presentaron a la Roma papal en su encumbramiento al poder político estuvieron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los 3 eran defensores del arrianismo, que era el rival más formidable del catolicismo. Los érulos fueron las primeras de las tribus bárbaras que dominaron a Roma. Constituían tropas auxiliares germánicas de Roma que se amotinaron. En el año 476 después de Cristo, depusieron al último emperador de Occidente, adolescente Rómulo Augustulo. Entonces vemos que el imperio de Occidente quedó con Rómulo Augustulo. Recordemos que Constantino se había ido a formar la ciudad llamada Constantinopla, y allá él llevó el imperio al imperio oriental. Pero aquí quedaron un emperador, y ese emperador fue Rómulo Augustulo, un muchacho de 16 años, pero entró Odoacro, un arriano, y lo destronó de su reino, y él tomó el reino, un reino arriano. Así lo dice la historia, y por eso podemos investigar la historia. A la cabeza de los érulos, dice aquí muy claramente, y de otras tropas mercenarias estaba Odoacro. ¿Quién? Odoacro, quien se constituyó rey de Roma cuando depuso ¿a quién? A este muchacho, Rómulo Augustulo, que era el emperador de Roma y Occidente. Entonces, llegó Odoacro, un rey fuerte, y derrotó y tomó a este muchacho y lo derrocó. Entonces tomó, y él ya fue el rey en ese momento. Era un rey arriano. O sea, ¿qué quiere decir arriano? Ellos no creían en Cristo como creador. Ellos creían en Cristo como alguien creado. Que hay personas hoy en día que creen que Cristo es creado y que no es creador. Así lo mismo eran estas tribus que arrianas. Y entonces ellos creían en el dios Arrio. Entonces dice aquí muy claramente, consultando la historia a través de la Biblia, eran odiados. O sea, los arrianos, aunque tolerantes para con los católicos, eran odiados por los italianos,
Por su gestión de emperador Zenón del Imperio de Oriente, Teodorico, caudillo de los ostrogodos, fue el siguiente en invadir a Italia. Lo hizo en el 489 y en el 493 consiguió que Odoacro se rindiera y poco después lo mató. O sea, ¿otro qué? Otro arriano. En lo que se refiere, o sea, los ostrogodos vemos que eran tribus arrianas. Y también entonces invadió al otro arriano que era Odoacro, que era el rey de los érulos. Y el emperador Zenón de Oriente, Teodorico, caudillo de los ostrogodos, fue el siguiente en invadir a Italia y lo hizo en el 489. Y en el 493 consiguió que Odoacro se rindiera y poco después lo mató. En lo que se refiere a la iglesia romana, la llegada de Teodorico no significó ninguna mejoría para el imperio, para la iglesia católica romana, no significó nada, porque no podía subir a la supremacía. Entonces, ninguna mejoría yo en esto, sino solo un cambio de caudillo. Teodorico era un arriano tan decidido como su predecesor, o sea, Odoacro, en el trono de Italia. O sea, ellos querían era gobierno. Y no creían en Jesucristo como Dios, ni creían que Él era el creador, sino que era un ser creado. Y ellos creían en el Dios Arrio. Aunque dio tolerancia a las diversas religiones de su reino en aquel entonces, las desmedidas ambiciones del pontífice romano, o sea, de aquel hombre, no podían concretarse. O sea, la iglesia romana no podía surgir en un sistema que solo otorgaba tolerancia. Entonces vemos que el cuerno pequeño quería supremacía, quería adoración, el sistema católico romano. Pero estando estas tribus, no podía surgir. Cuando estaba el Imperio Romano, no podía surgir. Cuando estaban estas tres tribus, tampoco podía surgir. ¿Por qué? Porque ellos le impedían. Ellos eran los que gobernaban. Entonces, miramos, entre tanto, los vándalos, precedidos por Gesérico, se habían establecido en el norte de África y habían tomado Cartago en el año 439, siendo arrianos, fanáticos y belicosos, constituían una amenaza para la supremacía católica en el occidente. Eran especialmente intolerantes para con los católicos, a quienes llamaban herejes, porque ellos, o sea, los católicos romanos creían en Jesús, pero ellos no creían en Jesús como creador. La iglesia católica romana, entonces, y no lo dejaban subir a la supremacía, no lo dejaban subir, y él quería supremacía y no lo dejaban subir. Entonces vemos que los llamaban también herejes. ¿Quiénes? Los arrianos llamaban herejes a la iglesia católica romana. Para ayudar a los católicos de Occidente, miremos cómo fue que surgió. Entonces, por eso dice que habrá en él, entonces habrá una fuerza del hierro que lo impulsará. ¿Cuál era esta fuerza del hierro? O sea, el poder ¿qué? Político. Vamos a mirar cómo fue esto. Entonces, para ayudar a los católicos de Occidente, el emperador Justiniano, que era el emperador de Oriente, que gobernaba la mitad oriental del Imperio Romano, desde Constantinopla, envió a Belisario, el más hábil de sus generales. Belisario venció completamente a los vándalos en el 534. Entonces ya vemos que como ya estos otros habían destruido a la otra tribu, entonces Belisario vino y combatió con la otra. ¿Y qué pasó? Los derrocó en el año 534. Debido a esta victoria, los ostrogodos quedaron como único poder arriano, sobreviviente de importancia que pudiera estorbar la hegemonía del papado en el occidente. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando cómo fue que surgió ¿quién? El cuerno pequeño. Que era tan diferente de los otros. ¿Por qué era diferente? Porque él era cristiano. O él decía que era cristiano o era un poder religioso. El poder religioso
no puede ejercer o no podía pelear con estos ejércitos. Entonces, ¿quién vino en ayuda de él, del obispo de Roma, para poder que él supiera su supremacía? El imperio de Oriente, por un hombre que era gobernante, en aquel entonces era emperador de Oriente, Justiniano, envió a su general Belisario y entonces derrotó a los vándalos y luego siguió ¿con quién? Con los ostrogodos. Dice la historia. En el 535 comenzó en Italia su campaña contra los ostrogodos. O sea, después de haber derrocado a los vándalos, siguió con los ¿qué? Con los ostrogodos. Y entonces comenzó una batalla ¿con quién? Con ellos. Los ostrogodos, que habían sido expulsados de Roma, volvieron y la sitiaron en el 537. O sea, ellos no querían dar ¿por quién? Por vencidos. O sea, como vemos, eso era pelea sobre pelea y querían surgir y querían mantenerse en el poder, pero dice la palabra de Dios que estos 10 reinos se dividiría, Europa se dividiría en 10 reinos, Europa occidental, pero que estos 10 reinos se levantarían 10, pero que le habían derrocado 3. Ahí está escrito la palabra. ¿Quiénes fueron estos 3 reinos? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. En la historia, por eso la Biblia se interpreta con la historia. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, a interpretarla con la historia y a mirar todo esto y que se cumplió y que si usted investiga la historia va a encontrar todo esto. Entonces, ¿qué dije yo? La palabra de Dios es verdad. Y por lo tanto, hoy en día, yo creo en la palabra de Dios y estoy seguro de que la palabra de Dios y que la segunda venida, si Cristo vino por primera vez y lo mataron en una cruz por morir por tus pecados y por los míos, vendrá por segunda vez por su pueblo para llevarlo al reino de los cielos. Por eso este canal, Adventista Sana Doctrina, está preparando un pueblo para que cuando venga Cristo pueda ir a las mansiones celestiales, para todos, o sea, para la iglesia adventista, para las iglesias de otras denominaciones, para la misma iglesia católica romana, para todo es este mensaje, porque este mensaje es importante. Entonces dice que muy claramente que ellos vinieron y sitiaron otra vez en el 537 ¿a quién? A Roma, para volver a tomar la supremacía. El sitio duró todo un año, pero en el 538 Justiniano hizo desembarcar otro ejército en Italia y en marzo los ostrogodos abandonaron el asedio. ¿Quién era este ejército? ¿Quién era este ejército que hizo desembarcar Justiniano? Este ejército es el ejército de los francos, o sea, el rey de Francia. El rey de Francia en el 508 se hizo cristiano. Aceptó ¿a quién? A Cristo. Aceptó el catolicismo. Aceptó que la Iglesia Católica era la cabeza en aquel entonces. Entonces, ¿quién era este rey de los francos? Clodoveo. Y usted lo investiga en la historia y usted ve que Clodoveo ayudó para que la Iglesia Católica Romana pudiera tener ¿la qué? La supremacía. ¿La qué? La supremacía. Entonces, esto lo dice muy claramente que la palabra de Dios y la historia. Por eso, en estos 10 reinos fue que se dividió. Entonces, en el año 538 marcó el verdadero fin del poder de los ostrogodos. Aunque no les fuera, dice aquí, así fue arrancado el tercer de los 3 cuernos que estorbaban el cuerno pequeño. ¿Quién fue el que hizo esto? O sea, se unieron ya el imperio de Occidente y Odoacro, un rey de los arrianos, no de los arrianos, sino de los que había dividido se había dividido Europa, y él tomó el poder de Francia y se dedicó a ser rey de Francia y no más. Y entonces, ¿qué dijo? Voy a ir a ayudar a Belisario para que se pueda ejercer. Y entonces, en el año 538, ¿qué pasó? Derrocaron al último de las tribus arrianas,
de los érulos, los vándalos y los ostrogodos, como dice la palabra de Dios. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Después vamos a estudiar la boca que hablaba grandes cosas y otro que persiguió al pueblo de Dios. Pero aquí estamos estudiando acerca de la división que surgió en el año 476 y cómo se dio y surgieron los 10 cuernos. ¿Quién eran estos 10 cuernos? Que fueron las ciudades en las cuales hoy en día está el Imperio de Occidente, que son Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suiza, Italia, España, Portugal, que son las ciudades que están ¿en dónde? En Europa Occidental. De los vándalos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, no se mienta ninguna nación, ni ciudad, ni lleva el nombre de ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron, ¿qué? Arrancados, como dice la profecía. La profecía, cuando usted estudia profecía, mi querido hermano y amigo, de cualquier denominación, como es bíblicamente, como debe de ser, usted va a conocer la verdad y va a hablar la verdad, va a decir lo que verdaderamente dice la palabra, no va a inventar nada de estas cosas, sino que la Biblia va a mostrar claramente lo que es. Entonces, en el 538, el papado fue realmente liberado del dominio de los reinos arrianos, que dominaban a Roma, a Italia, después de los emperadores occidentales. Desde ese tiempo, el papado pudo aumentar su poder eclesiástico. Desde el año 538. ¿Por qué? Porque ya estaba el emperador Justiniano en el oriente, y ya Belisario pues se fue, ya habían derrotado hasta la última tribu. Entonces, ¿quién quedó en Roma? El obispo de Roma. El obispo de Roma. Entonces ya todas iban ¿a dónde? Allá. Entonces vemos que por eso dice que el hierro se mezcla con el ¿qué? Con el barro. ¿Por qué? Como lo veíamos en Daniel. Entonces aquí comprendemos ¿por qué? Porque fue el Imperio Romano de Oriente y de las tribus, los otros tribus que ayudaron y se unieron también para poder derrocar a estas 3 tribus arrianas y para poder que surgiera ¿quién? El Papa. Entonces tuvo algo del poder de ¿qué? Del hierro, para que pudiera ¿qué? Surgir de las naciones belicosas, o sea, de haberse dividido el Imperio Romano. Entonces, vemos claramente que dominaron a Roma, a Italia, después de los emperadores occidentales. Desde ese tiempo, el papado pudo aumentar su poder eclesiástico. O sea, ya dominó como religión en el Imperio Occidental. Los otros reinos, y también dominó el imperio en religiones del Imperio Oriental. Los otros reinos se unieron al catolicismo, uno por uno. Y puesto que los lejanos emperadores de Oriente no retuvieron el dominio de Italia, el Papa surgió a menudo como una figura principal de los turbulentos acontecimientos que siguieron a este periodo de Occidente. El papado adquirió dominio territorial y finalmente alcanzó el apogeo de su dominación política, tanto como religiosa. Entonces él comenzó a surgir y comenzó ya no solamente a dominar lo religioso, sino también que comenzó a dominar lo político. Vemos claramente, entonces hubo una mezcla. Y el poder político y religioso no se pueden unir. Cuando el poder político se une y lo religioso, entonces hay problema. Cuando Cristo vino, todas las religiones estaban gobernadas por Roma. Pero para poder matar a Cristo, se tuvieron que
que unir. O sea, la iglesia fue a pedir apoyo ¿de quién? De este poder. Entonces vemos claramente que así fue que fue hecho lo que se hizo. ¿En dónde? En aquel entonces. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En el conflicto de los siglos leemos cuándo fue el origen de la gran apostasía, cómo pensó apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca del propio tiempo, ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿Quién era el misterio de iniquidad? El papado. Y esto lo podemos ver como en Tesalonicenses. En Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 nos dice de la siguiente manera: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea ¿qué? Quitado ¿de qué? Del medio. ¿Quién tenía que ser quitado? El imperio ¿qué? Romano. ¿Quiénes tenían que ser quitados para poder que surgiera el imperio religioso del catolicismo romano y que gobernara tanto lo religioso como lo político? Y que era la misma política o los mismos emperadores y el hierro que viene a ser del imperio romano que seguiría y ayudaría al papado a surgir. Entonces vemos que para poder esto, entonces ¿a quién mandó? Justiniano, un emperador de Oriente, a su general Belisario para que pudiera ¿qué? Impulsar ¿a quién? Al papado y arrancar estas tres tribus, a los érulos, los vándalos y los ostrogodos, tres tribus arrianas, que le impidían al papa verdaderamente surgir. Los otros reinos se unieron. ¿A quién? Al papado. Entonces, ahí sí ya surgió el cuerno pequeño, que dice Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Después vamos a mirar todo esto. Entonces vemos que este cuerno pequeño surgió de la Roma política. ¿De la Roma qué? Política, o de la Roma pagana, o de la Roma imperial. Habiéndose dividido en 10, entonces surgió el imperio religioso de la Roma papal. Entonces dice muy claramente, el papado adquirió dominio territorial y finalmente alcanzó el apogeo de su dominación política, tanto como religiosa, en Europa, aunque esa dominación vino mucho más tarde, puede hallarse el punto decisivo en tiempos de Justiniano. ¿En tiempos de quién? De Justiniano. Entonces dice Daniel capítulo 7, versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y hablaba grandes cosas. Entonces vemos claramente que estos 10 cuernos, este cuerno, siendo que los 10 cuernos representan el imperio romano dividido, después de su caída, el cuerno pequeño debe representar algún poder que surgiría entre ellos y tomaría el lugar de alguno de esos reinos, como lo dice Daniel 8, versículo 23. Daniel 8, 23 nos dice de la siguiente manera: y al fin del reinado de estos, cuando la transgresión llegue al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Quién era este rey altivo de rostro y entendido en enigmas? No era no más y nada menos que el sistema papal. Porque dice muy claramente, y al fin del reinado de estos, ¿de cuál es esto? De los reinos de los medos y los persas.
porque aquí ya en en el capítulo 8 de Daniel está en el reinado de los medos y persas y del reinado de los griegos. ¿Quién surgió después del reinado de los griegos? La historia no se equivoca. ¿El imperio qué? Romano, que se dividió en 10 fracciones. ¿Quién saldría como cuerno pequeño en la historia, como lo estamos investigando y lo estamos mirando? El cuerno pequeño sería la Iglesia Católica Romana, que no solamente gobernaría en lo religioso, o sea, en lo eclesiástico, sino también el poder político. Entonces, dice muy claramente: y al fin del reinado de estos, cuando la transgresión llegue al colmo, se levantará un rey altivo y de rostro y entendido de enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Vemos que él surgió no con su propia ¿qué? Fuerza. ¿Quién le dio ese poder? El dragón, que es simbolizado por el imperio ¿qué? Romano, y que se dividió, y que Constantino fundó la ciudad de Constantinopla y se fue a Bizancio, y la ciudad de Bizancio y bizantino, o el imperio bizantino, y se fue hacia allá, hacia el oriente. Y allá en Constantinopla, entonces, ya ahí vino en ayuda a la quién, al imperio, al papado, para que él surgiera. Y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia, y causaría grandes ¿qué? Ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Después vamos a mirar cómo destruyó al pueblo de los santos. Entonces vemos claramente que este poder se fortalecería más no con fuerza propia, porque ¿quién tenía que ayudarle a ellos? El imperio ¿qué? Romano. Entonces vemos aquí que nos sigue diciendo: mientras aún vivían los apóstoles y la iglesia permaneció realmente pura, pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias se unieron en una forma nueva. La sencillez primitiva desaparecieron insensiblemente a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba. Sus hijos en una unión con nuevos conversos y se declararon y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el nivel de la cristiandad y el resultado fue una ola de paganismo. Anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Y una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras esta era cristiana se aparecía, muchos permanecieron en el fondo pagano, que seguían adorando sus ídolos en secreto. Entonces vemos que aquí está la representación del imperio ¿qué? Romano, cuando se hubo la mezcla con Constantino, pero en el año 538 ya surgió ¿quién? El papado, el sistema ¿qué? Papal. Entonces vemos que de estos tribus arianas, y Daniel 8:23 nos aclara que después de esto iba a surgir. En Tesalonicenses vemos claramente que había algo que lo detenía, pero ¿qué pasó? Cuando ya pudieron surgir el imperio romano, al haber derrocado a estas 3 tribus arianas. Cualquiera haya sido los elementos romanos que los bárbaros y arrianos fueron puestos bajo la protección del obispo de Roma. Entonces, ¿quién quedó con todo lo que le quitaron a los arrianos, a los érulos, los vándalos, los ostrogodos? ¿Quién quedó con esto? El imperio ¿qué? O la Iglesia Católica Romana, que también se forma como un imperio, porque siguió después de ¿qué? De Roma. Y miremos cómo dice: puestos bajo la protección del obispo de Roma, que era la persona principal allí después de la desaparición del emperador. De esa manera la iglesia, o sea, ¿cuál desapareció? El muchacho que fue derrocado por
el imperio ¿qué? Por estas tribus arrianas, que fue derrocado por ellos Rómulo Augusto, un jovencito que fue derrocado por estas tribus arrianas. Entonces vemos claramente por la persona principal. Allí, después de la desaparición del emperador, o sea, de este muchacho de 16 años, de esa manera la iglesia romana calladamente se abrió paso en lugar del imperio romano mundial, del que en realidad es la continuación. El imperio no ha perecido, o sea, el imperio romano no había perecido, sino que solo ha sufrido una transformación, porque sigue siendo Roma. Roma siempre sigue siendo la que va dirigiendo todo. Desde Roma se dirige muchas cosas, y hoy lo podemos ver con el sistema papal. Sino que solo ha sufrido una transformación. Esto no meramente una observación aguda, o sea, esto no es no es meramente una observación aguda, sino el reconocimiento histórico. ¿El reconocimiento qué? Histórico. O sea, esto se reconoce en la historia. Por eso la Biblia se interpreta con la historia. Hay personas que dicen, no, lo histórico, eso no tiene nada que ver. Aún de nuestra iglesia. Adventistas del séptimo día sabiendo que nosotros somos historicistas. Y no le den tanta importancia a la historia. No, la historia hay que estudiarla y hay que meditarla y hay que mirarla a través de la palabra del Señor. Pues si el Señor enmarcó la historia desde Daniel, entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir que no, que ya no vamos a hablar de la historia? Si eso es algo importante como iglesia que somos. Entonces esto es un cumplimiento histórico del verdadero estado de cosas y la forma más apropiada y fructífera de describir el carácter de esta iglesia. ¿De dónde surgió? De la división del imperio romano, del cual entonces surge el cuerno pequeño, derroca 3 de ellos, y usted va a la historia, en la historia el único que derrocó 3 imperios y que lo hicieron así de esta manera fue el imperio romano de Oriente, que ayudó ¿a quién? Al Papa, al sistema papal. Y desde ahí surge ¿quién? La Roma papal, o el sistema Roma papal en el año 538, y después vamos a mirar todo lo que hizo, y todo lo que se arroga, y todo lo que es. Entonces dice Daniel 7:8, dice de la siguiente manera. 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y que este cuerno tenía ojos como de hombre. Entonces, ojos, ¿qué quiere decir ojos? Generalmente se lo toma como un símbolo de inteligencia. El papado es inteligente, el sistema papal es inteligente, no va a creer. Hablan idiomas, los papas, o sea, los que se montan, los que los ponen como papas, son bastante inteligentes y muy inteligentes. Entonces dice aquí, a manera de contraste con los bárbaros, que mayormente eran analfabetos, el poder representado por el cuerno pequeño y su previsión. O sea, vemos que, por eso dice que generalmente los ojos hablan de es un símbolo de inteligencia. Ellos son inteligentes y bastante. Conocen todo, porque ellos son bastante inteligentes. Por eso dice que tiene ojos como de ¿qué? De hombre, mucha inteligencia. Ellos son inteligentes, ellos saben cómo llegar a las personas, cómo convencerlos, cómo decir, y así han convencido a la cristiandad y a la gente, al mundo entero, de que ellos son un sistema cristiano, pero ellos no son cristianos. Aunque derrocaron a estas 3 tribus, porque no compartían con lo que ellos creían o con lo que ellos decían, pero vemos que ellos tampoco verdaderamente son cristianos. Se denomina una iglesia cristiana, pero lo que enseñan no tiene nada que ver con el fundamento, como dice Efesios capítulo 2,
versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice de la siguiente manera: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. No están edificados sobre los apóstoles, el fundamento no está edificado sobre los apóstoles ni profetas. Ellos no hablan de profecía. Ellos no hablan, no creen verdaderamente en lo que creyeron los apóstoles. Se llama la iglesia apostólica, pero de apostólica no tiene nada. Porque enseñan cosas muy diferentes a lo que enseñaron los apóstoles, a lo que enseñaron los profetas y a lo que enseñó el Jesucristo mismo. Entonces, por eso, aunque se denomina así, no es. Y ha engañado, por eso dice que es inteligente, ha engañado ¿a qué? Al mundo entero. ¿Al mundo qué? Entero. Entonces, vemos que así ha sido ¿quién? Este imperio que resultó ¿de quién? De las naciones ¿qué? Divididas. Y dice muy claramente: el imperio romano, bajo la potestad del imperio romano, los papas no tenían poder temporal, como lo dice Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 al 8, dice: que no os dejéis mover fácil de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo sea manifestado, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, o sea, el estorbo que había para que surgiera el sistema papal. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de ¿qué? De su boca, con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces vemos claramente que ahora Dios dice, envía un poder mentiroso, o sea, retira su espíritu. Si hay personas que no obedecen al mensaje, si hay personas que no obedecen a la palabra de Dios tal como está escrita y la historia, y que siguen creyendo que este poder, que es el verdadero poder, y que es cristiano, y que es la iglesia, que se dice ser la madre de las rameras, y todo eso, es que es la verdadera iglesia, pero vemos que no es la verdadera iglesia. Ni las que vemos que ellos cambiaron los tiempos y la ley, ya lo hemos estudiado. Entonces, aquí está hablando que es objeto de culto. Usted sabe que cuando el sistema papal o el hombre va a alguna ciudad, ¿qué es lo que hace? La gente se va a agolpar por multitudes. Mucha gente va a ver ¿a quién? A este ser tan inteligente. Y van a él y lo adoran, le besan el anillo, se arrodillan ante él. Nosotros no debemos de arrodillarnos ante ningún hombre, ni besarle el anillo, ni nada de esas cosas. Ni confesarle pecados a ninguna persona, ni arrodillarnos ante un ser humano. Eso es rebajarnos ante un ser humano. Pero él pide la adoración. ¿Él pide la qué? La adoración. Él pide la adoración. Él pide eso, adoración. Entonces vemos claramente que eso nos habla ¿qué? La palabra de Dios. Eso nos habla la palabra de Dios, de adoración. La adoración es algo que se le da únicamente ¿a quién? A Dios. Y este hombre de pecado, que lo denomina la Biblia,
no soy yo, ni es la iglesia adventista, ni es sino la historia y la palabra de Dios. La Biblia y la historia corroboran quién es este qué. Este hombre de pecado, este hijo de qué, de perdición. Y todo el que sigue obedeciendo a esto, por eso dice la palabra de Dios que nosotros estamos preparando un pueblo, para que salgan de Babilonia, para que salgan de estas iglesias, para que salgan de estos lugares y verdaderamente escuchen el mensaje verdadero, el mensaje de verdad. La iglesia que predica el evangelio con rectitud y verdad y que enseña verdaderamente la profecía y de a dónde viene y cómo es. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de quién, del hombre. Tenemos verdaderamente que hacer las cosas como deben de qué, como deben de ser. Entonces miramos claramente que, pero cuando el Imperio Romano se hubo desintegrado y en su lugar fueron ocupados por varios reinos rudos y bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solo se independizó de esos estados con el aspecto religioso, sino que dominó también en lo secular. A veces bajo los gobernantes tales como Carlos Magno en el 768 y 814, Otón el Grande en el 936-973, Enrique III en el 1039 y en el 1056. El poder civil tuvo cierto predominio sobre la iglesia, pero en general, durante el débil sistema político de feudalismo, la iglesia bien organizada, unificada y centralizada con el Papa a su cabeza, no solo era independiente en los asuntos eclesiásticos, sino que también controlaba los asuntos civiles. Llegó a unirse la iglesia ¿con qué? Con el Estado. Así fue que predominó. Este es el tema acerca de los 10 cuernos. Espero que se escriban al canal. Canal Adventista Sana Doctrina. Si les ha gustado este tema, compártanlo con todas las personas, que esto llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hermanos y amigos, compartan este tema con sus familiares, con sus amigos, porque es de suma importancia para su salvación, para su vida, porque Cristo le está enviando este mensaje. Escríbanse en el canal, denle un like si les gustó este tema. Si comenten ahí en los comentarios, ahí están abiertos, escriban al canal y hagan los comentarios. Suban el tema a YouTube, que ahí está el canal. Y pueden también buscarlo, Canal Adventista Sana Doctrina. Ahí tengo otros temas subidos. Que Dios los bendiga. Y como les digo, esto es la sana doctrina. Esto es profecía bíblica. Y está en la Biblia y está en la historia. Que Dios los bendiga. Y que cada día ustedes van teniendo un conocimiento pleno para que sepan verdaderamente lo que dice la palabra del Señor. Y antes de cerrar este maravilloso estudio, esta verdad tan linda, les pido que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios, y ahora, Padre misericordioso, te damos gracias por este tema. Bendice a todos y cada una de las personas que van a escuchar este tema, que van a oír este tema, que lo van a ver y lo van a oír. Te pido, Señor, que tú derrames bendiciones y los ayudes, los prosperes. Oro por las personas que estén enfermas para que tú los sanes y los ayudes, bendito Dios, y les des sabiduría, entendimiento, discernimiento, interpretación de tu palabra, de manera que este tema, Señor, lo comprendan y de manera que sepan y entiendan que tú lo único que quieres es salvarlos y salvarnos a todos, y que quiere que nos preparemos para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos perdone nuestros pecados y faltas, y que cada día nos des y nos impartas el Espíritu Santo y lo derrames en toda persona que va a escuchar y a oír este tema, y a escuchar este tema y a verlo por este canal. Te lo pedimos todo y te lo rogamos
rogándote el perdón de sus pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.